Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alex Servín del equipo de Antropomedia. Muchísimas gracias por estar viendo esta presentación que va a tratar específicamente el entendimiento del consumidor desde Internet. Bueno, para esto quisiera primero presentarme. Eh, yo me he dedicado gran parte de mi vida profesional a este entendimiento del consumidor desde Internet. Parte de mi trayectoria es, mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación me abrió un panorama amplio sobre la importancia de comunicar primero antes de tratar de entender a alguien más. Después estudié la maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico en la Universidad de Barcelona. Actualmente soy estudiante de una maestría muy interesante que se llama Humanidades Digitales. También soy profesor de Antropología Digital en el TEC de Monterrey y en Antropomedia. Y bueno, por último, esta empresa que les estoy comentando, Antropomedia, la fundamos mis socios y yo hace 9 años. Entonces, parte de lo que quiero compartirles en esta tarde es qué hemos aprendido a lo largo de estos 9 años sobre el entendimiento del consumidor digital. Bueno, en estos 9 años hemos trabajado para todo tipo de empresas, para todo tipo de clientes, con proyectos que a veces nos han resultado extraños, otros un poco más familiares, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar para clientes, por ejemplo, con Cartoon Network, Warner, Starbucks. Hemos trabajado también para el tema de la educación, para Kellogg's. En fin, nosotros somos expertos en entender el lenguaje de los usuarios de Internet, cómo se traduce en tribus digitales, y sobre eso hacemos prácticas de innovación que a final de cuentas tienen un impacto positivo en las estrategias de negocios de todos nuestros clientes. Algo importante para tomar en cuenta en esta presentación es eso de que qué hace un antropólogo digital o qué hace un humanista digital. Es más, cuáles son las diferencias. Y un punto de vista importante sobre la diferencia entre un humanista digital y un antropólogo digital es que, por ejemplo, el humanista digital va a estar tratando de entender los objetos digitales y el antropólogo digital va a estar entendiendo las prácticas culturales que surgen en Internet. Sobre esto hay dos grandes vertientes. Una que dice, existe el determinismo tecnológico, y seguro ustedes conocen a mucha gente que dice, no, esto de los algoritmos llegó para quedarse, yo solamente le hago caso a los algoritmos de Google, de Facebook, etcétera. Hay que echarle ahí recursos, hay que innovar ahí, porque los algoritmos es lo que mejor determina al consumidor digital. Hay otra perspectiva de ese determinismo tecnológico que dice, no, lo que llegó para quedarse es la inteligencia artificial. Si no estás actualmente en inteligencia artificial, estás perdiendo tu tiempo y tu dinero porque es lo que viene. Incluso el tema de Big Data, hay muchas empresas que dicen data driven y es, a mí la data es lo que me habla. Yo decido si moverme para la izquierda o para la derecha, adelante o atrás, con base en Big Data. Pero por otro lado existe el determinismo social, que es algo que ha estado muy arraigado en las ciencias sociales desde hace muchos años. Y aquí podemos encontrar este tipo de citas, por ejemplo, la realidad es mediada por construcciones sociales. Por ejemplo, el género. El género es una construcción social, diría un determinista social. La cultura es lo que nos mueve a todos de actuar de cierta forma. No todo lo que se puede contar cuenta, ni todo lo que cuenta puede ser contado. Esta es una vertiente importante de un determinista social. Ahora, ¿qué es lo más relevante? Lo más relevante es fusionar ambas para tratar de pasar por esto, que es un lío, es una especie de juego de Nintendo, si lo quieren ver así, es una especie de infierno de Dante que tenemos que ir atravesando para llegar a los insights que más valen sobre nuestros consumidores o prospectos. Y si fijan, estas cuatro barreras, ahí tenemos los tiburones, el alambre de púas, los cocodrilos, el fuego al final, son cuatro barreras que tienen elementos tanto tecnológicos como elementos sociales, que tienen todos nuestros consumidores, al final de cuentas, cuando están interactuando. Sin embargo, pues ahí ven ahí a la heroína de la película, que es quien tiene que atravesar esas cuatro barreras. Y les voy a explicar cuáles son esas cuatro barreras para que ustedes puedan implementar este conocimiento en sus empresas o con sus clientes. Generalmente este héroe o heroína de la película, pues es el mercadólogo de la empresa, generalmente es el científico o la científica de datos que se encarga, pues ya tiene esta formación de Big Data, de programación, por ejemplo. Pero en algunos casos, pues es literalmente el sobrinity manager, que es el sobrino que medio le mueve a esto de las redes sociales. Entonces, eso lo ponemos ahí a que nos haga este trabajo.
Y por eso la caricatura, para representar que es algo mucho más complejo. Vamos por partes. Vamos a empezar con la primera barrera para entender a nuestros clientes en Internet. Y este es el análisis de clics e interacciones. Esta barrera es muy tecnológica y nos la responden herramientas como Google Analytics, por ejemplo, como Facebook Insights, por ejemplo, que nos van diciendo, bueno, pues de esta publicación que hiciste, de este anuncio, recibiste tantos clics o tuviste tantos likes, tantos shares, tantos, etcétera. Aquí hay una limitante importante, que es que, bueno, pues si bien esta barrera nos va a decir cuál es el pulso de la comunidad, está viva, está interactuando o de plano es una comunidad que nadie pela, pues tiene una barrera que es, como ustedes ya saben, hay muchas soluciones que lo que hacen es pues, provocar estas interacciones de forma artificial. Estoy hablando específicamente de la compra de interacciones, de la compra de likes, que te dicen, a ver, si quieres 100 likes, pues págame $2 y ahí te van tus 100 likes en el post que tú quieras, o ahí te van los bots para que te empiecen a seguir, te generen clics. En fin, esto puede ser algo totalmente automatizado. Si nos quedamos midiendo solamente esta parte, nos vamos a quedar muy limitados en el entendimiento de nuestros clientes. La segunda barrera tiene que ver con los aspectos demográficos. Literalmente es, mis públicos son hombres, mujeres, ubicación geográfica, qué porcentaje de edad, qué rangos de edad tienen y en qué porcentaje, por ejemplo. Y esto también nos lo puede dar las partes estadísticas de las soluciones que cotidianamente usamos. Por ejemplo, la parte de estadísticas de Facebook nos da perspectivas demográficas. Ahora, aquí el problema lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagínense que una marca le quiere hablar a hombres que nacieron en el Reino Unido, que tienen pues aproximadamente 71 años, o tienen 71 años, así de preciso, que están casados, divorciados y después se volvieron a casar y que tienen un nivel socioeconómico A, es decir, pertenecen a un nivel socioeconómico alto. El problema de medir solamente los demográficos es que le podemos estar hablando al príncipe de Gales, a Charles Philip Arthur George, o le podemos estar hablando a Ozzy Osbourne. Ambos tienen las mismas características demográficas, pero uno es el príncipe de Gales, el otro es el príncipe de la oscuridad. ¿Cuáles son los factores diferenciadores de estos personajes? Tiene mucho que ver con las tribus, que es a lo que voy a hablar un poco más adelante. Está este otro caso de un perfil que nos encontramos en un análisis de antropomedia, se llama Chispita de Amor. No sabemos si es hombre, mujer, niño, niña, marciano, alienígena. ¿Por qué? Porque se define su identidad digital a partir de este enigma. Es Chispita de Amor, solamente dice eso y dice, tu amistad vale mucho para mí. No tenemos más información. Sin embargo, puede ser un consumidor, pero que esté usando una pantalla social más difícil de desencriptar. Bueno, la tercera barrera tiene que ver con análisis de contenidos, como se llama a veces en la industria, el social media listening, y tiene que ver con todas estas herramientas. Ahí pongo algunas. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Sisomos, hicimos un paper con ellos, que nos dice de qué está hablando la gente, de qué están hablando las personas, cuáles son los hashtags que más se comparten, podemos sacar grafos de estos hashtags, y estamos haciendo un análisis de los contenidos que publican los usuarios. Ahora, el problema de quedarnos con esta barrera y quedarnos ahí estacionados tiene mucho que ver con la gran cantidad de conversaciones que son programadas. De hecho, en este estudio que citamos a la izquierda del Pew Research de Estados Unidos, dice que más del 66% de las conversaciones de las ligas que se comparten específicamente en Twitter, 66% sospecha que son bots. Y nosotros también lo hemos visto en el análisis cotidiano, como pueden ver en la imagen de la derecha, el mismo contenido que se repite lo propagan bots y bueno, pues ahí estamos nosotros analizando el contenido que no lo hizo un humano, no lo hizo un consumidor, sino lo provocó y lo propagó, lo propagaron los bots. Finalmente pasamos a la cuarta barrera, que es la más difícil de analizar, es la más difícil de entender. Y esta nos habla del entramado que les decía al inicio, tecno y social. Es un entramado tecnosocial. Si pueden ver en la imagen, lo que representa es como un usuario, a partir de sus interacciones, de lo que le va dando like, de lo que va compartiendo, va generando una pantalla social de sí mismo, una representación social digital. Esto lo que nos permite saber es qué insumos necesita para reafirmar su pertenencia a una tribu, para que lo acepte una tribu, para decir, soy de esta tribu. Y por otro lado, cómo va usando los medios sociales. No es lo mismo que esté interactuando en Facebook que esté interactuando en TikTok, por ejemplo.
Estos medios sociales van formando un entramado a partir de cómo interactuamos con ellos. Ahora, este ejemplo nos ha gustado desde hace muchos años ponerlo en la antropomedia, y es qué tanto podemos saber de este hombre que tiene esta camioneta que llenó de calcamonías. Pues podemos saber mucho analizando solamente las calcamonías que este personaje le puso. Y estos bumper stickers nos van diciendo pedacitos de vida, de símbolos que él ha estado compilando a lo largo de su vida, que considero muy importantes para reafirmar su identidad, que los pegó incluso en su camioneta. Podemos saber, por ejemplo, que es de Estados Unidos, que ama mucho a Jesús, quizás es cristiano, le gustan las armas. Entonces ya podemos hacernos una idea de por quién votaría, ¿no? Con estos parámetros, ¿no? Dice que es del sur, que le gusta el scuba diving, etcétera. Pero imagínense que esto es lo que nosotros hacemos día con día al interactuar en Facebook, por ejemplo, en Instagram. Nosotros vamos generando estas etiquetas, estos bumper stickers, y los vamos pegando a nuestro perfil social digital. Y, por ejemplo, esta captura es de un buen amigo y podemos entender diversas circunstancias que esta persona pues necesita o ha estado consumiendo en su vida cotidiana. Por ejemplo, guardia nocturna. Quizá está preocupado por la inseguridad específicamente de Guadalajara. Este es una página de acá de Guadalajara. DC Arrendadora, una muy buena empresa que quizá le esté vinculado a ella. Sapori, República Sapori, alguna vez quizás estuvo en Italia y le puede interesar eso. Forndom es una banda de metal, quizás sea metalero. Y dice algo de arquitectura, diseño y visualización, quizás sea un arquitecto. Entonces, estas calcamonías nosotros las estamos pegando constantemente en nuestro interactuar cotidiano, y lo que nos toca es hacer un análisis de todo esto, a forma de Big Data, pero también mezclando este factor social que es de suma importancia. Y este es el error principal o el reto más importante que hemos visto a lo largo de los años. El tema de la segmentación es un reto muy, muy importante, sobre todo en México. No se tiene una cultura para saber segmentar bien a los públicos objetivos. Por ejemplo, este es el caso de un user persona, quizá hayan escuchado de esta metodología, que lo que nos dice es, bueno, vamos a poner esta especie de representación de un perfil de usuario o de un perfil comprador, en este caso le llamaron single mom, y ahí ponemos algunas variables como las metas que tiene, sus hábitos, las apps que usan. Sin embargo, los científicos sociales aquí se van de espaldas y dicen, oye, la realidad es que la identidad social es algo más complejo, somos muy complicados. No se puede poner una sola fotografía. De hecho, la identidad social se parece más a un cubo Rubik con diferentes variables que está constantemente en cambio, se está acomodando. Entonces, tiene una complejidad que una fotografía no puede representar. En este caso les pongo un abanico de, si estuviéramos pensando en esta single mom, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tribus que cumplen con la variable demográfica, que cumplen también con la variable psicográfica de ser single moms. Pero, por ejemplo, tenemos a los mommy bloggers, tenemos a los vanity moms, muy preocupadas por su físico, tenemos a las preacher moms, tenemos a las stay-at-home moms, que son mamás que nunca salen de casa, se dedican 100% a labores del hogar. Tenemos a las Insta Moms, que se la pasan compartiendo contenidos de sus hijos, por ejemplo, en Instagram. Y tenemos a las Luchona Moms, que son todas estas mamás que pues sacan adelante a sus hijos siempre trabajando en diferentes trabajos, no solamente en uno. Entonces, imagínense todas estas vertientes, 6 tribus totalmente diferentes que antes se representaban solamente una imagen, pues a este es el grado de detalle que podemos llegar al hacer un análisis de tribus digitales. Esta es una caricatura que también lo representa bien. Dice, en junta para definir al target. Y dice, no se parecen en nada, pero son los miembros más activos de nuestro club de fans. Y ahí tienes a la abuelita, tienes al oficinista, tienes al ama de casa. Y todos ellos son diferentes, tienen diferentes demográficos. Pero hay algo que los vincula a todos. Y es su fandom, su adoración que tienen por Game of Thrones. Eso es una tribu digital. Un grupo de personas que comparten una afinidad demasiado fuerte que los pone en una condición de colectivo que a partir de sus afinidades se encuentran estos vínculos. Esta cita nos gusta mucho, es de Todd Yellin, es un VP Product de Netflix. Dice, no se trata de quiénes son, como si se definiera con la edad, el género, la ubicación geográfica. No es ni siquiera lo que te dicen que son, es simplemente lo que hacen, lo que define mejor a los segmentos objetivos. Y esta es la primicia de las tribus digitales, el entender qué es lo que están haciendo, cómo construyen su identidad a partir de las interacciones que tienen
cotidianamente con diferentes plataformas digitales. Este es uno de los libros que muchos de nuestros clientes han leído, es de Simon Sinek, y él pues dice, siempre tienes que empezar por el para qué al empezar un negocio. Entonces ahí dice, start with why. Y ese es un error muy común que nosotros vemos, porque lo que hemos visto desde el punto de vista de las ciencias sociales es que no te va a dar un parámetro preciso el empezar por el why. Imagínense, si quitamos este why y ponemos un who, nos va a dar todavía un espectro más amplio de una estrategia de innovación o de negocios que nos puede ayudar a entender a los consumidores en Internet. Les voy a poner un ejemplo de lo que sucede si empezamos con el para quién. Tenemos a dos empresas que venden, dentro de muchas cosas, café. Pero si te preguntas primero para quién vendes café, vas a tener diferentes incomes. Por ejemplo, si hablamos de que Starbucks se preguntara para quién vendo café, si partimos del parámetro ideología, aquí le vendería a una persona que dice, elijo mi café de acuerdo a mi estilo de vida. Pero por otro lado, alguien que quiere comprar su café en Krispy Kreme va a tener esta pregunta ideológica. Es solo café, dámelo rápido. Basándonos en el arquetipo, alguien que consumiría en Starbucks, pues va a basarse en el arquetipo del héroe, quizá por el poder adquisitivo, por lo que siente comprar un café caro. Pero en Krispy Kreme, el arquetipo es un everyman, el tipo regular. Y aquí, pues, sería nada, soy alguien común y corriente, quiero un café común y corriente. También en las preferencias de consumo tenemos rituales. En el caso de Starbucks, podemos decir, bueno, me sirve un barista. En el caso de Krispy Kreme, me atiende un empleado. El lenguaje tribal. En Starbucks pedimos algo como doppio espresso alto y en Krispy Kreme es dame un café grande. La perspectiva del otro. ¿Qué pienso yo del que compra en Krispy Kreme café? Alguien de Starbucks diría quizá, son nacos, no pueden pagar gustos tan exquisitos. Y alguien de Krispy Kreme, viendo a alguien de Starbucks, podría decir, son tontos, prefieren pagar más para obtener lo mismo. Damas y caballeros, los parámetros que están del lado izquierdo, ideología, arquetipo, ritual preferido, lenguaje tribal, perspectiva del otro, son 5 puntos muy importantes que nosotros les sugerimos arduamente que incorporen en su estrategia de segmentación. Principalmente la estrategia de segmentación para entender a sus clientes digitales o a sus prospectos digitales. Porque estos aspectos se pueden amalgamar muy bien desde un punto de vista tecnosocial. Ahora, nosotros ya tenemos 2 tribus identificadas, de muchas tribus que toman mucho café. Tenemos a los co-philosophers, que si se fijan ahí en la imagen dice temas de conversación, gusto por el café, la literatura, las frases de autor, el diseño, el arte. Siguen otras marcas como The Coffee Bean, Cielito Querido, Juan Valdez, Starbucks mismo, Time Out. Y del otro lado tenemos a otra tribu muy interesante que se llama Sarcastic Media Junkies. Son estos personajes que viven del sarcasmo. El trabajo pues es algo que tienen que hacer porque ya están grandes y se verían mal si no lo hicieran, pero siempre están hablando en forma sarcástica. Hablan mucho de chistes, por ejemplo, y siguen a marcas como La Jornada, Mercados.0, Volaris, McDonald's, Despegar, Gurú del Viaje, etc. Todas estas tribus son ejemplos de cómo Antropomedia a lo largo de los años ha hecho este estudio de clústeres, de ver estas tribus digitales y al final de cuentas la ha sabido expresar en una enciclopedia de tribus digitales, que más adelante les voy a decir cómo pueden entrar. Pero lo importante es esto. Estas 2 tribus comparten muchos aspectos demográficos, se parecen mucho, pero que los diferencia es la forma en la que ellas se representan a sí mismas en medios digitales. Ahora, ¿en dónde estamos jugando al hablar de tribus? Si se fijan en la parte de arriba, dice aspectos macrosociales. Aquí es donde entra el tema de las culturas y las generaciones. Si son generación Z, millennials, etcétera. Eso es el espectro más grande que nos orienta al consumo, por ejemplo. Entonces es el aspecto macrosocial. Nosotros estamos jugando en el aspecto microsocial. Ahí es donde entran las tribus, las prácticas, las subculturas. Después vienen ya los factores individuales y por último los biológicos. Pero el tema de las tribus digitales lo podemos meter en ese aspecto, en el microsocial. Ahora, para conocer más y ya para terminar esta charla y darles pauta a las preguntas, los puedo invitar a conocer más sobre Antropomedia a partir de las 3 variantes de servicio que tenemos. La primera es Antropomedia Agency, que es básicamente la agencia digital en donde nosotros hacemos proyectos customizados de acuerdo a sus necesidades. La segunda es la parte de Academy, en donde nosotros hacemos trabajo de formación
para empresas específicamente, también para empresas de educación. Y por último, la parte de Antropomedia Express, que es este repositorio o esta enciclopedia de tribus digitales que, como ven aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo se ve la interfaz. Ustedes pueden suscribirse, pueden poner variables demográficas, pueden poner variables como cuál es la industria a la que ustedes pertenecen y les va a arrojar un match con todas las tribus digitales que hemos analizado a lo largo de estos 9 años. Imagínense este trabajo de tribus digitales que ya analizamos, que ya compilamos desde Big Data, que está ahí disponible al alcance de un clic. Entonces, toda esta información se puede plantear, se puede poner en esta plantilla, que es un Tribe Experience Tableau, les puede ayudar a definir su estrategia de tribus digitales para tener un entendimiento muchísimo más amplio de sus usuarios, de sus consumidores o de sus prospectos. Esta información está gratuita, la pueden encontrar en Antropomedia Express, ahí está disponible sin costo alguno. Bueno, finalmente me gustaría agradecerles este tiempo que han dedicado para esta charla y me gustaría mucho que a través de Laura, a quien le agradezco mucho la invitación a este webinar, pues le pueden escribir sus preguntas y yo aquí las voy respondiendo vía WhatsApp. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, ya está escribiendo. ¿Puedes repetir el ejemplo de las compañías de café? Claro que sí. A ver, el ejemplo que ponía de las compañías de café es importante empezar a definir un negocio a partir de a quién va dirigido tu negocio. Por eso el trabajo de segmentación se tiene que hacer antes. Y el error común es que empiezas con un porqué o empiezas con otro tipo de punto de partida. Pero si tú empiezas a definir a partir de para quién va a ser esta marca, para quién se va a dirigir toda mi comunicación y mis productos, el caso que les ponía a Starbucks es Starbucks contra Krispy Kreme. Si tú estás en el aeropuerto haciendo un viaje y tienes hambre y vas con prisa, tienes dos opciones ahí que están abiertas. Siempre está el Starbucks, y me refiero aquí específicamente al aeropuerto de Guadalajara o el de la Ciudad de México, tienes Starbucks y tienes a Krispy Kreme. Los dos venden café y antojitos, ¿no? O otros desayunos rápidos, pongámoslo así. Pero la promesa de Starbucks va más dirigida a una tribu de gente que está buscando una experiencia un poco más elevada con respecto al café, que va a llamarle de forma diferente, ¿no? Le va a llamar doppio, espresso, alto. Y por otro lado, alguien que va a Krispy Kreme lo va a llamar simplemente café grande. ¿Por qué? Porque lo que quiere es un aspecto funcional del café, es dame mi café y ya. Alguien que va a Starbucks, por ejemplo, va a tener otro tipo de incentivos en cuanto a la experiencia. Quizá quiera explorar la parte del nuevo grano que trae Starbucks, etcétera, y pues irse por esa ruta. Alguien que quiere solamente un café y una dona, para matar el hambre, pues va a pedir el café que tienen, que es el ordinario. Entonces, este posicionamiento a partir de para quién soy, te va a definir la estrategia de negocio. Pregunta 2. ¿Cuál era el nombre del libro y el autor? Es Simon Sinek y es Start with Why. Pregunta 3. ¿Conoces algunas plataformas para poder hacer una investigación de mercado digital? Claro que sí, hay muchísimas plataformas. Si quieres hacer una investigación de mercados digitales, yo te sugiero mucho Gartner, Euromonitor. Esas ya tienen muchos años de trabajo de analistas de mercado digital. Y si quieres una solución específica de tribus digitales, es decir, que tenga variables sociales, no solamente tecnológicas, pues échanos un telefonazo acá a Antropomedia. ¿Tienes cursos sobre temas de comunicación en Antropomedia? Comunicación en diferentes vertientes, claro que sí. También te sugiero que nos eches una llamada o un correo. Si tenemos cursos de todo tipo que tenga que ver, o sea, en Antropomedia básicamente las respuestas que damos tienen que ver con temas de segmentación, innovación, negocios, estrategias digitales, estrategias de lanzamiento. Si va por ahí la pregunta que tienes de negocio, estamos para servirte. A ver, viene otra pregunta. Alex, ¿tienes otro ejemplo de cambio mercadológico originado por enfocarnos al quién? Otro ejemplo de cambio mercadológico originado por enfocarnos en quién. Pues, por ejemplo, cuando sale una nueva banda, yo, si se fijan acá atrás, perdón, soy muy metalero, ¿no? Y es una tribu a la que pertenezco desde hace muchos años. Cuando sale un nuevo producto en términos de banda de rock, por ejemplo,
tienen que definir muy bien su segmento. Me gusta mucho poner ese ejemplo porque saben que siempre define primero el para quién. Iron Maiden lo definió desde hace muchos años y es, yo le voy a hablar a una base de fans que necesitan algo totalmente teatral, una puesta en escena increíble, que tenga calaveras, fuego, Eddie, la momia, etcétera, y esa va a ser mi apuesta. Hicieron una tribu totalmente leal, que me incluye, pues, por eso están ahí siempre conmigo, y definieron muy bien a su público objetivo. Recientemente, una banda metalera también decidió acercarse a un público joven, pero con una propuesta que definió para quién, para todas esas personas que necesitan sentirse super rockeros, que son metaleros, pero que son un poco más disruptivos en el sentido de que se animan a trabajar pues con temas muy gráficos de violencia, etcétera, hasta satanismo, ¿no? Y esa banda es Ghost. Es una banda súper nueva, súper reciente. Se catapultaron a la fama definiendo el para quién. Todas esas personas que no se animaban a escuchar una música gutural con gritos fuertes, pues sí, es un rock muy fácil de escuchar, y así es como definieron el a quiénes, ¿no? Dice, espero haber respondido. Pregunta 6. ¿Cómo te das cuenta cuando crees que estás hablándole al target indicado, pero no es así? Bueno, la metodología de Antropomedia específicamente que hace un análisis de los usuarios que están interactuando con marcas, nos dice específicamente si estás atrayendo a tribus on target o off target. Hay muchísimos casos en los cuales una marca pensaba que estaba atrapando porque pues, estaban contando las interacciones, estaban contando todos los likes que tenían, decía muy bien, pero al final de cuentas no tenía ventas. Y la razón era porque estaban atrapando a públicos que ni siquiera tenían el poder adquisitivo para comprar. Es una marca de lujo a la que me refiero. Entonces, yo les diría, los estudios sociométricos, los sociogramas, es una de las metodologías que mejor permite hacer este entendimiento para saber si le estás hablando a las tribus adecuadas. Pregunta 7. Hola, ¿qué herramientas conoces para analizar las audiencias en Internet y así poder segmentar mejor? De análisis de audiencias, sí somos, te hace un análisis de, que ahora es Meltwater, pues, pero hace un análisis de las audiencias a partir de lo que están publicando estas audiencias, ¿no? Es un análisis pues de esto, de los textos, es un social media listening, te puede ayudar por ahí. Sin embargo, pues ya les expliqué un poco las limitaciones que tiene el hacer este tipo de estudio. Ya no llegaron más preguntas, dice, pues está bien, respondí 7. Si tuviera más preguntas, con mucho gusto me pueden escribir. Mi correo es alejandro@antropomedia.com y buscan Antropomedia y les va a aparecer ahí nuestra comunicación. Como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo, estoy a sus órdenes y pues también de nueva cuenta agradecer a Lore, a IOS Offices, que por cierto, y esto no me dijeron que lo dijera, IOS Offices ha sido parte del crecimiento de Antropomedia desde el inicio. Ha sido parte del crecimiento de Antropomedia, lo digo porque nos da una flexibilidad enorme para trabajar en Internet y en estos tiempos en los cuales tenemos que ser muy versátiles con respecto a la movilidad, estar estacionados o estar en constante movimiento, pues es una solución que nos ha beneficiado tremendamente es IOS Offices. Y les damos muchas gracias por esto y por estos años que llevamos con ellos. Bueno, a ver, llegó una. Ahí dice la última. Alex, ¿qué me recomiendas si identifico que en mi comunidad tengo pocas interacciones y ventas, aunque consideramos que el contenido sí es adecuado a los intereses? Tengo un centro de psicología. Vender online se nos está dificultando. A ver, esta es una pregunta que tiene su grado de complejidad en responder. Si tú crees que tienes el contenido adecuado, pero no hay interacciones suficientes, número uno, imagínate que esto funciona mucho a partir de la amplificación. Imagínate que tienes un salón de clases con 30 alumnos y tú pones un contenido padrísimo, estás dando una clase y ahí tus alumnos dicen, tú preguntas, levanta la mano quien está poniendo atención. Los 30 alumnos te garantizo que van a levantar la mano porque están ahí enfrente de ti, son 30 y te están poniendo toda la atención. Si, por ejemplo, estás en el Estadio Azteca, que caben miles de personas, no tienes micrófono, estás en el centro de la cancha, el estadio está lleno, y tú con tu pizarroncito dices, levante la mano quien me está poniendo atención, la mayoría no te va a escuchar, aunque tengas el contenido adecuado. ¿Por qué? Porque falta amplificar tu mensaje. Imagínate que esa amplificación de mensaje es un micrófono que de repente te conecta y hace que te puedan escuchar todos. Esa amplificación de mensaje generalmente es una pauta, generalmente se traduce en una inversión para poder alcanzar a todos. Al inicio social media no funcionaba así, pero después, bueno, pues es el mundo de Mark Zuckerberg, como ustedes saben, y pues él dice que para que le llegues a la mayoría hay que pagar.
Otra forma orgánica es, ya que ellos tengan su atención, ya que estén ahí y hayan escuchado tu mensaje, pues ahora sí el contenido orgánico es lo que los va a mantener ahí. Muy bien, pues creo que están llegando otras. Dice escribiendo. Dice nada, mil gracias. Pues gracias a ustedes. Espero que les haya servido esta información. Traté de ser muy conciso y bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Me despido. Hasta luego.